Buenos días, jóvenes alumnos de la Institución Educativa Particular San Carlos. Hoy día vamos a desarrollar el repaso del tema número 1, ¿sí? Ese tema se va a llamar lo que son los bioelementos y el agua. Este es el primer tema que hemos tratado en el curso, en las clases virtuales, ¿sí? Así que, bueno, estamos teniendo la ayuda de un alumno para las diapositivas. Siguiente, por favor, Mauricio. Ya, bioelementos y agua. ¿Qué es un bioelemento? Dice. Su nombre es un nombre compuesto, ¿no? Elemento, sabemos que un elemento químico proviene de lo que sería la tabla periódica, ¿no? El elemento hidrógeno, helio, litio, berilio, fierro, uranio, mercurio, todos los elementos que conocemos, ¿sí? Pero ¿qué va a significar lo que sería la palabra bio? Bio va a significar que proviene o viene de va a venir de la palabra vida, o sea que estos componentes químicos van a formar parte de un organismo vivo. Por ejemplo, nosotros sabemos que el átomo de carbono, es el principal elemento que nos compone a nosotros, todos los animales y diferentes individuos, ¿no? Ya está, eso sería lo que es bioelementos. Seguimos, los bioelementos los vamos a clasificar en en tres clases, ¿ya? La primera clase son los bioelementos. Tenemos tres, tenemos los macroelementos, los microelementos y los oligoelementos, ¿verdad? Entonces, estos bioelementos vamos a ver que son 27 bioelementos, o sea, no todos los elementos de la tabla periódica van a estar en cada organismo vivo, sino nada más que 27. Recordemos que los elementos de la tabla periódica son 114, 121, por ahí van, ¿no? ¿Qué más? A ver, lo que les decía, los vamos a dividir en tres. Uno son los macroelementos, otros son los microelementos y otros son los elementos traza. Los macroelementos primero. Los macroelementos están compuestos por el 98.5% de los elementos primarios. O sea, van a ser el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El CHOMS le dicen, ¿no? El carbono es el elemento de mayor cantidad, es un 18% de cantidad, ¿no? El hidrógeno con 9.5%, después el oxígeno es con 65% del peso corporal. O sea, casi todo nuestro cuerpo está compuesto de oxígeno. ¿Y por qué, profesor? Si el oxígeno es un gas, ¿no? Es un gas noble, inclusive, que está flotando. ¿Y por qué nosotros estamos compuestos por mucho oxígeno y no estamos flotando? Es que esto pasa porque el componente de mayor cantidad y peso en nosotros es lo que sería el agua, ¿sí? Y el agua, recordemos que su fórmula química es H2O, ¿sí? Y de estos el oxígeno pesa mucho más de lo que sería mucho más cantidad de el peso del oxígeno que el del hidrógeno, ¿no? Es por esto que el oxígeno va a estar en el 65% del peso corporal, ¿sí? A diferencia del hidrógeno, que el hidrógeno no pesa mucho, ¿no? Ya está. El nitrógeno también vimos que es un elemento anfótero. Y bueno, esto es parte de química, pero este anfótero va a indicar que va a comportarse el elemento químico como metal y tanto como no metal, ¿sí? Esto lo han visto en química. El siguiente sería el fósforo. El fósforo representa el 1%, está en los huesos, ¿verdad? En los huesos junto al calcio. Bueno, el calcio va a estar en otra distribución por cantidad. Y el azufre, que también, bueno, va a mantener el equilibrio del pH, ¿sí? Ya está. Los microelementos. Ya hicimos los macroelementos, que están en una cantidad muy grande del 98.5%. En cambio, los microelementos están en 1.5%. Si juntamos 98 más 98.5 más 1.5 sería 98, 99, 100%, ¿verdad? En realidad hay una pequeña cantidad, sería de 0.000
y ahí irían otros elementos. Ahí están los elementos traza, ¿verdad? Entonces en esta parte los microelementos van a formar esa partecita, ¿no? De lo que sería lo que son los elementos secundarios. Van a estar en pequeña cantidad y bueno, en este caso son el calcio, como les dije, está en los huesos. El calcio representa el 99% de los huesos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver, siguiente por favor. Ahí tenemos más, ¿no? Tenemos al sodio, el potasio, el magnesio, el hierro, el yodo y el cloro. De la gran mayoría de estos metales, todos son metales, ¿sí? A excepción del cloro, el cloro no es metal. Y el yodo es un metaloide. Bueno, todos estos metales van a formar parte de muy pequeña, ¿no? Están en los huesos, en el balance hídrico, dice, en el pH, en el oxígeno también, ¿no? El hierro de todos estos es el más importante, ¿sí? El hierro va a transportar lo que sería el oxígeno. Y el hierro está en 0.1%, ¿no? Es muy poquitito. Y todo ese hierro le va a dar coloración a la sangre. ¿Qué más? El hierro va a formar la hemoglobina y la mioglobina, ¿sí? ¿Qué más? El yodo, bueno, el yodo va a servir para la tiroides, ¿no? La tiroides es un órgano que tenemos en el cuello, debajo de la mandíbula. Y bueno, ella secreta diferentes hormonas, ¿no? Las hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, ¿no? Para que tú puedas crecer con normalidad. Y el último sería el cloro, el equilibrio hídrico. Y bueno, también está en muy poca cantidad. Ya está. Y ahora sí vamos a los oligoelementos. Estos oligoelementos están en 0.5%, están en realidad en un poco menos. Y bueno, también se les llama elementos traza. Nada más los vamos a mencionar para que vean qué tipos de elementos tenemos. Tenemos el litio, manganeso, el zinc, el selenio, el boro, el cobre. Escuchen, tenemos cobre en nuestro cuerpo, tenemos cobalto, tenemos vanadio, neón, flúor, aluminio, cromo, molibdeno. También en nuestro cuerpo vamos a encontrar lo que sería el oro, ¿ya? Este oro también se encuentra en nuestro organismo. Tenemos moléculas orgánicas. Esta parte parece un poco más a química, ¿no? Tenemos moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Dice que las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas, ambas van a formarnos lo que son la célula, ¿sí? Este diagrama sí lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque todos nosotros decimos, la célula tiene vida y ya está. Ustedes están en cuarto y quinto, así que ya deberían profundizar un poquito más. Así que bueno, la célula sí va a estar formada por moléculas orgánicas como grasas, azúcares, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Los ribosomas, los núcleos, todo eso. Pero también va a tener una parte inorgánica, ¿sí? Una parte inorgánica como el agua. El agua es inorgánica, ¿no? En todas sus fases, ¿sí? El agua no porque esté dentro de nosotros va a llamarse orgánica, ¿no? Si nosotros producimos agua, ahí sí se llamaría orgánica, pero nosotros no producimos agua. Nosotros nada más asimilamos y eliminamos agua, ¿no? En cambio nosotros sí producimos lo que es la orina. La orina es cuando juntamos el agua, los minerales, las proteínas y todo eso, ¿no? Entonces la orina sí sería orgánica porque nosotros la hemos producido, ¿verdad? Una gran diferencia, chicos, una gran diferencia en esta partecita. Uy, ahora sí venimos con el tema fuertecito, el agua. Muy bien, el agua, todos nosotros pensamos que sabemos lo que es el agua, ¿no? Y en realidad sí, es la parte más grande, ¿no? La más abundante en toda la tierra, la que tomamos todos los días, de la cual estamos formados por las 2/3 partes de nuestro peso y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver que hay diferentes tipos de agua. Ya, gracias Mauricio. Ya está, entonces ahí en rojito tenemos todos los tipos de agua. Y bueno, vamos a desarrollar cada uno, ¿ya? El agua potable, el agua salada, el agua dulce, el agua dura, el agua blanda. El agua potable es, bueno, cuando abrimos el caño
y sale el agua potable. Ese es nuestra agua potable. Pero ¿qué en realidad es? Es una mezcla de agua con un desinfectante, ¿no? Para que pueda consumirse por los hombres, ¿no? En este caso por personas y animales. Y lo que nos va a proteger es de contraer enfermedades, ¿no? Bacterianas o algún tipo de microorganismo que tenga. La siguiente sería el agua salada. El agua salada es una agua que tiene una concentración de sales minerales relativamente alta. Es más o menos de 8 a 12 a 15 gramos por litro de agua, o sea, es bastante, ¿sí? Bueno, acá nos dice una densidad alta, o sea, 1 a mayor de 1. Nosotros sabemos que nuestra densidad es un poquito baja, ya que tenemos bastante grasa, ¿no?, en nuestro cuerpo. Recordemos que la grasa, el aceite, flota en el agua, ¿verdad? Así que por eso nosotros, si nos vamos al mar y nos tiramos o estamos ahí, podemos flotar. Ya está. Ahora, el agua dulce, la siguiente. El agua dulce es un agua natural con muy baja concentración de sales. O sea, el agua dulce sí o sí va a tener sales, pero no significa que solamente va a ser dulce, ¿no? Sí va a tener una cantidad pequeña de sales. En cambio, el agua dura es un agua que contiene gran número de iones positivos y que van a ser generalmente insolubles, ¿no? Justamente el puntero está ahí marcando que tiene sales de calcio y de magnesio. Estas sales van a hacer que el agua no se disuelva muy bien, ¿no? En la cual se van a formar carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, ¿sí? Y bueno, esto se ve generalmente en la costa, donde su agua potable tiene buena cantidad de moléculas de calcio y magnesio, ¿no? Es un problema para las tuberías, ¿no? Y para la salud también. Hay personas que tienen en la dentadura también este tipo de problemas con carbonatos de calcio, ¿no? El sarro que le digamos, ¿sí? Y la última sería el agua blanda. El agua blanda es una agua que no va a tener la concentración de calcio y magnesio, las sales de calcio ni de magnesio, sino que por el contrario va a ser un tipo de agua dulce, ¿no? Pero sí va a tener una cantidad de otras sales, ¿verdad? Siguiente, por favor, Mauricio. Muy bien. Tenemos las aguas negras, las aguas grises, las aguas residuales, aguas de manantial, aguas de lluvia, aguas muertas y agua de alcantarilla. Bueno, este tipo de aguas ya son un tipo de agua tipo residuo, que ya los hemos utilizado y nos quedan como residuo, ¿sí? El agua, como sabemos, nos sirve para casi todo, ¿no? Inclusive para trabajar y hacer diferentes cosas. Por ejemplo, el agua negra. Las aguas negras se llaman las aguas que salen de las industrias. Por ejemplo, una municipalidad, una curtiembre, una empresa, no sé, de lavado de autos, de carros, ¿sí? Esas son las aguas negras. Generalmente estas aguas son muy difíciles de recuperar, ¿sí? Van a tener lo que son diferentes tipos de grasa, polvo, tierra, combustibles, detergentes, ¿no? Un poco menos difíciles de guardar, de recuperar, son las aguas grises. Las aguas grises son las aguas que salen de nuestra casa, ¿no? Las aguas que hemos utilizado luego de lavar los servicios, luego de enjuagar la ropa, todo eso, ¿no? Entonces el agua gris es un poquito más fácil de recuperar, ¿sí? Bueno, generalmente lo que van a tener son detergentes, ¿no? Una recomendación yo me acuerdo claro, porque esto siempre lo hago en las capacitaciones. Bueno, las aguas grises van a salir del lavado de la ropa, del lavado de los cubiertos, de los servicios, de todo eso. Entonces, lo que se puede hacer es reciclar eso. Si tienes tu lavadora, puedes reciclar el agua en unos tachos, en unas bateas, en unos recipientes, ¿no? Y con esa agua puedes tú regar las plantas, ¿sí? A ver, Cristi dice que se le murió la plantita.
Sí, tiene que echarle, yo te recomendé el agua de jabón, ¿verdad? Porque el agua de jabón tiene buena cantidad de nitratos. En el caso de lo que son detergentes, o sea, el detergente, el Ace, el Ariel, esas marcas, eh, es muy fuerte. Si tú le has echado directamente el agua que has reciclado de la primera lavada, es demasiado fuerte, así que sí o sí lo va a matar, ¿no? A las plantas. Bueno, a no ser que tus plantas hayan sido pequeñitas y bueno, no tienen mucha resistencia también. Pero inclusive esta agua, eh, inclusive esta plantita, inclusive esta agua de detergente sirve para los árboles grandes, ¿sí? Así que no hay problema, chicos. No lo vas a usar en una planta muy pequeñita donde la planta apenas está con sus fuerzas y se puede morir, ¿no? Ya, entonces seguimos. Claro, lo más recomendable es utilizar el agua de jabón, porque el agua de jabón es un poco más, tiene nutrientes inclusive. Inclusive también hay una parte donde se llama, claro, de preferencia no utilizar el agua de detergente porque es demasiado fuerte, ¿no? Inclusive a nuestras mismas manos nos quema, ¿no? Cuando estamos lavando así con detergente. De preferencia usar el agua de enjuague, ¿sí? El agua de enjuague, ya esa agua es un poquito más suave y va a tener lo que son los nutrientes. Ya, acá iba. Hay un fenómeno que se llama eutrofización, ¿ya? Esa eutrofización lo que va a hacer es es un tipo de contaminación justamente por esto, por los detergentes y las aguas residuales de la casa, ¿no? Porque tienen muchos nutrientes, esos detergentes, el jabón y todo eso. Y si se almacenan en un depósito de agua, por ejemplo una represa pequeñita de agua, lo que va a pasar es de que le estamos dando demasiado nitrógeno a las plantas. Bueno, en un agua estancada se van a formar algas y estas algas van a impedir que la luz del sol pase a las plantas de más abajo. Así que si nos fijamos, si no reciben luz las plantas de más abajo de la superficie, ya no van a producir el oxígeno en ese cúmulo de agua, ¿sí? Bueno, entonces lo que va a suceder es que se van a morir todos los animales o seres vivos que estén ahí, inclusive las otras plantas, las que no reciben luz. Y esto va a dar origen a lo que sería un pantano, ¿no? Porque un pantano es eso, es un lugar de agua estancada donde antes había vida, pero ahora ya no hay ni oxígeno, ¿no? Y después de esto, todo lo que esté en descomposición va a crear lo que es el metano, ¿verdad? Entonces, eutrofización. ¿Cómo es el fenómeno de eutrofización? Es cuando en un depósito de agua estancada, un agua del ambiente donde le da el sol directo, echamos mucha cantidad de nutrientes, fertilizantes, nutrientes o también lo que sería detergentes, ¿no? Detergentes, jabón y todo eso. Y lo que va a hacer es vamos a sobrealimentar a las algas que están ahí. Estas algas van a hacerse muy densas y van a impedir el paso de luz hacia las plantas del fondo, hacia las plantas grandes, ¿no? Las plantas acuáticas. Y estas ya no van a producir oxígeno y como ya no va a haber oxígeno en esa agua estancada, todos los animales, los animales pequeños, grandes y todos que respiran de esa agua van a morir, ¿sí? Porque no va a haber oxígeno. Luego de esto se va a formar un pantano, ¿sí? Y bueno, este pantano va a crear lo que sería el metano, ¿no? El CH4. Y así, este es un gran problema en todos los lugares donde hay habitantes, ¿no? Y sobre todo vierten sus aguas, sus aguas de lo que han lavado los servicios, la ropa y todo al río, ¿no? Eso sucede acá en Arequipa. Y sí se ha visto, sí he visto, yo he ido a investigar y sí hay fenómenos de eutrofización con algas muy densas, algas filamentosas y todo tipo de algas, ¿no? Es un gran problema. Bueno, chicos, sigamos. Aguas residuales. Las aguas residuales van a ser los fluidos que provienen, ¿no? De la alcantarilla, o sea, de nuestro desagüe, o también de una granja, ¿sí? Estas aguas tienen demasiada materia orgánica y va a pasar
casi lo mismo que en la eutrofización, ¿ya? Solo que esta vez va a crear como una nata. Como tiene mucha grasa, mucha materia orgánica disuelta, grasa, se va a formar una nata, y esta nata va a impedir que se disuelva el oxígeno, ¿no? Recordemos que el oxígeno se disuelve en el agua de los ríos mediante las caídas de agua, ¿no? En las cataratas, en las pequeñas depresiones que hay, se forma la espuma, ahí se disuelve el agua de manera natural. Ahí se disuelve el oxígeno de manera natural, me equivoqué, ¿sí? Ya está. Ahí se disuelve el oxígeno de manera natural, ¿no? En las cataratas y en las depresiones de piedras y todo eso, donde se forma lo que es la espuma, ¿no? Ya está. El agua de lluvia, obviamente la conocemos, dice que pasa a través del aire, puede contaminarse con gases ácidos y formar la lluvia ácida, ¿no? La lluvia con el ácido sulfúrico, la lluvia ácida, ¿sí? Tenemos aguas muertas y agua alcalina, ¿no? El agua muerta es agua que no tiene circulación, así como lo que les dije en los pantanos. Esa es un agua muerta. Esa agua ya no tiene oxígeno, no genera vida ni nada, ¿sí? Eso es una agua muerta. Ya está. Ahora tenemos el agua alcalina. El agua alcalina es el pH superior a 7. Les hablé de esa clase de que han hecho un agua alcalina para nosotros, ¿no? Para que nos alcalinicemos, ya que nuestro cuerpo se acidifica mientras más gaseosas, mientras más carne comamos, ¿no? Es un poco malo tener este pH ácido, ¿sí? Ya que nos vienen diferentes enfermedades. Oye, Mauricio, por favor, prosigue a la siguiente diapositiva. Las características. A ver, teníamos que era incoloro, insípido, inodoro, ¿no? Eso es lo básico de colegio, de primaria, ¿sí? El agua no tiene sabor, el agua no tiene color, el agua no tiene olor, ¿sí? Esa es un agua 100% pura, ¿verdad? Bueno, pero acá vamos, ya están en quinto, características del agua. Las primeras tres, ¿no? Es insípida, es incolora, es inodora. Insípida no tiene sabor, incolora no tiene color, inodora no tiene olor, ¿no? Ya está, esas son las tres principales. Ya, lo más importante en lo que sería química es que el agua es el disolvente universal, ya que va a disolver todo tipo de partículas, ¿no? Todo tipo de sustancias las va a disolver, y bueno, va a estar va a disolver sustancias polares. Ahí era la palabra importante, sustancias polares. Ya, entonces acá el disolvente universal estamos viendo, ¿no? En la primera imagen, que tenía la disolución del café con el azúcar. ¿Qué más? A ver, solo disuelve sustancias polares, o sea, sustancias que van a tener polos. No va a disolver ninguna sustancia polar, como sería el aceite, ¿no? El aceite es una sustancia polar. ¿Qué más? La conductividad eléctrica, claro, va a conducir la electricidad siempre y cuando tenga cationes y iones disueltos en su cuerpo, ¿no? Es por esto que es bien peligroso de que tú andes descalzo cuando hay algún cable suelto, ¿sí? ¿Por qué? Si yo he visto que utilizan zapatos aislantes, dicen, ¿no? Zapatos aislantes. Es que, ¿qué sucede? ¿Qué tal la humedad de tu cuerpo con la humedad del ambiente y la humedad del suelo, junto a tu cantidad de sales minerales disueltas en tus pies? O sea, estoy hablando que te ha sudado los pies, sí, te ha sudado los pies, y recordemos que el sudor elimina lo que son las sales minerales. Tú vas a hacer una super conexión ahí del suelo, la humedad de tu pie y las sales minerales que has expulsado del sudor de tus pies. Entonces es muy peligroso que tú andes descalzo, ¿ya? No es porque te dicen que puede pasar, no, en realidad es muy peligroso esta parte, ¿ya? Bueno, deberías estar siempre con zapatos de suela de Hebe, ¿no? De plástico, un aislante. Ya, tener cuidado cuando utilizas zapatos de suela de cuero. Ahí también esos zapatos
Esos zapatos sí están en contacto con la humedad y con el suelo directamente. Esos son mortales. ¿Ya? Otra propiedad es que conducen la corriente eléctrica. Ya está. Es incompresible. El agua es incompresible. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros metemos un poco de agua en una botella a tope, ¿sí? O sea, llenamos completamente el recipiente y la botella la queremos aplastar, comprimir, esta botella casi no se va a comprimir, nada, ¿sí? En cambio, si nosotros ponemos un gas o lo llenamos de aire y le cerramos la botella y la queremos comprimir, sí se va a comprimir, ¿verdad? De esto salía lo que eran las gatas, ¿no? Las gatas mecánicas. La última era la transmisión del sonido. Sí, alguna vez has visto, te has metido en una piscina y alguien ha hecho algún ruido dentro de la piscina, se nota, ¿no? Como ondas. Transmite el sonido también. Otra es que no tiene forma definida. Claro, el agua va a tener la forma del recipiente que lo contiene. Propiedades físico-químicas. Vamos a tratar de apurarnos ya, porque este tema es bien largo. Como les dije en su guía, me estaban poniendo 2 temas en un solo tema, así que estos son 2 temas que estamos repasando en realidad, ¿sí? Bueno, seguimos. A ver, propiedades físico-químicas. Tiene alto calor específico, que son 64 kilocalorías. A ver, Mauricio, por favor, un poquitito más aumentale porque ahí sí escribí. Oh, no era ahí. Ahí está, 64 kilocalorías. Bueno, está mal escrito ahí. Un poquito más, a ver. Ya, ahí debería decir el alto calor específico es de 64 kilocalorías. O sea, primero iría la K y después la cal, ¿sí? O sea, KCAL, kilocalorías. Ya, ahí me equivoqué, no sé por qué. Entonces, bueno, el calor específico ¿qué significa? Es que tú le vas a dar temperatura tú le vas a dar energía para que la temperatura suba en 1 grado centígrado, ¿sí? Así que el calor específico del agua es muy alto, así que por esto el agua no se calienta tan rápido, no hierve tan rápido. Después, otra propiedad es la cohesión. La cohesión, bueno, la cohesión y la adhesión son parecidas. La cohesión es la atracción entre moléculas del agua. O sea, el agua por sí misma se va a atraer mucho. En cambio, la adhesión es la propiedad también del agua que se va a pegar a los recipientes. ¿Se acuerdan de lo que les hice ver el tubo de ensayo, el que está ahí a la derecha? Eso les hice ver también, ¿no? La cohesión y la adhesión. ¿Qué más? La número 4, la acción disolvente. Dice, claro, ya lo estamos repitiendo, es la que hemos repetido, ¿no? Que es el disolvente universal por excelencia. El 5 era el elevado calor específico, el elevado calor de vaporización. O sea, no contento con el calor específico, que más o menos es de 100 grados, necesita un poco más para convertirse en vapor. Necesita unos 104, 105 grados centígrados para convertirse en vapor, ¿sí? La última sería la 6, bueno, la penúltima, la 6, la tensión superficial. Ahí tenemos la imagen de una avispa que está flotando, ¿no? Que está patinando sobre el agua. Y bueno, ahí vemos, ¿no? En la sombra que cada patita está creando una especie de burbuja. Esto pasa porque las moléculas del agua, las moléculas superficiales, están comprimidas por todo el peso del aire. Recordemos que en el aire también pesa, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que lo que son esta tensión superficial nos va a ayudar bastante. Sí, no solamente a eso, sino a otros fenómenos. Podemos hacer alguna brújula también, ¿sí? Con este tipo con esta tensión superficial, una brújula casera. Pones encima, en vez de la avispa, pones una aguja que ha sido previamente imantada, la frotas así contra una cabecita, la frotas con una parte del imán y esa parte imantada va a ser el norte, ¿sí? Tú le puedes colocar la aguja bien despacito y horizontal, lo más horizontal posible, y te va a generar lo que sería una brújula casera, ¿no? Bueno, y la última sería la densidad. La densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Es una densidad relativamente alta, ¿no? Y nosotros también podemos flotar en esta densidad. Siguiente, por favor, Mauricio.
hicimos ahí un dibujo negro. Eso no, eso fue para descansar de toda la hora que estábamos ahí. O la siguiente, prosigue por favor. Sí, ahí. Ya está. Propiedades coligativas. Acá sí, chicos, abran bien el ojo porque acá sí hay muchas trampas, ¿ya? Muchas trampas. Así que yo también voy a anotar para su examen. Así que vamos ahí. Propiedades coligativas. A ver. No se asusten, chicos. Esto coligativo solo significa que vamos a disolver sal en el agua, ¿ya? Nada más. Y vamos a analizar qué sucede. ¿Qué sucede cuando disolvemos mucha sal en el agua? Dice que va a disminuir la presión del vapor. O sea, ¿te acuerdas que te dije que el agua para que primero esté en proceso de hervir, tiene que llegar a 100 grados centígrados, ¿verdad? Y para que pueda convertirse en vapor necesita unos 104 o 105 grados centígrados. Esta necesidad de temperatura se minimiza cuando nosotros vamos a disolver la sal en el agua, ¿sí? Así que cuando tu mamá esté cocinando, o te dije, ¿no?, que hagas un experimento, tal vez alguien por ahí lo ha hecho, que hiervas agua pura y que hiervas agua con sal, ¿sí?, con bastante cantidad de sal, un tipo de caldo, te dije, ¿no? ¿Quién va a hervir primero? ¿Quién va a hervir primero? El agua con sal, ¿verdad? Porque le va a disminuir el punto de cambio de estado de líquido a gaseoso, ¿verdad? La siguiente sería el descenso crioscópico, es al revés, o sea, es al revés. Si agregamos mucha más sal al agua, el punto de congelación va a disminuir, o sea, ya no va a ser a 0 grados centígrados porque el agua se congela a 0 grados, sino que va a ser a mucho menos, a menos 4, a menos 5, a menos 6, ¿sí? Depende de la cantidad de sal que le pongas. Entonces, esta parte también es interesante, ya que nosotros lo hemos visto. Les hice el experimento, bueno, que vieran en las películas de América del Norte, donde cae nieve generalmente, pero las pistas de ellos se mantienen así sin nieve, ¿no? Algunas pistas es porque ellos utilizan la sal, echan sal ahí a la pista, y eso hace que la nieve se disuelva, esté líquida, ¿no? El aumento ebulliscópico, ¿sí? El aumento ebulliscópico nos va a referir a lo que sería la incrementación de la temperatura, ¿no? O sea, es que va a hervir, va a emitir burbujas. Recuerden que la ebullición es eso, ¿no?, que se van a emitir burbujas desde el fondo hasta arriba, ¿no? Y bueno, esa es la ebullición. Dice que el soluto hace que el punto de ebullición aumente. Claro, mientras más sal va a tener, más rápido va a incrementar la ebullición. La siguiente sería la presión osmótica. La presión osmótica dice que son dos soluciones osmóticas y que están separadas por una membrana que únicamente permite el paso del agua. Claro, la presión osmótica, ¿se acuerdan? Les hice ver un video y estaba grabado. A ver, recuérdense, estaba el investigador, bueno, el científico, hizo un embudo, le puso papel film o un plástico medio delgado, y en un lugar puso sal, dentro del embudo puso sal, y bueno, todo el embudo lo sumergió, ¿no?, en una concentración de gran cantidad de agua, subió, ¿no?, atravesó la membrana del plástico, del film, y subió al embudo. De esta manera el embudo tuvo una mayor cantidad de agua, ¿verdad? Eso era la presión osmótica. O sea, mientras más soluto va a tener un lugar, por ejemplo, tú te tomas agua salada y en vez de que tú te hidrates, te vas a deshidratar porque el agua va a querer estar en equilibrio. Así que esta agua va a mantenerse en equilibrio, así que ¿cómo te digo? En vez de que ingreses agua a tu organismo, vas a sacar el agua, ¿no?, de tu organismo para contrarrestar la excesiva cantidad de agua que tenemos en el agua con sal. La osmosis es la membrana celular semipermeable, en este caso el film, ¿no?, que vimos. Va a haber diferentes tipos de soluciones.
vamos a ver primero la de más abajo, la solución del centro, la isotónica, donde ahí tenemos un glóbulo rojo, ¿no? Un glóbulo rojo que ha perdido su núcleo. Y bueno, esa es la solución isotónica. Esa significa solución, ¿sí? Solución isotónica. Dice que va a poseer la misma concentración de soluto con el solvente. Ah, verdad, me olvidé, el soluto y el solvente. El soluto sería la sal y el solvente sería el agua, ¿sí? Es sencillito. En este caso es como que te tomes un vaso de agua con azúcar y limón, ¿no? Entonces la solución va a estar igual, no va a tener mucha concentración ni muy poca concentración, ¿sí? Así que no va a pasar nada, tu glóbulo rojo se va a mantener normal. A ver, si subimos un poquito, sería la solución hipotónica, ¿sí? La solución hipotónica en la imagen estaría a la derecha. La solución hipotónica es que va a tener una muy baja concentración de soluto disuelto. Tus células van a querer contrarrestar la cantidad de solución disuelta, así que va a inyectar va a inyectar el soluto con la solución a la célula, así que la célula se va a hinchar y a veces puede romperse, ¿no? Vamos a ver en la siguiente diapositiva eso. Y la primera sería la solución hipertónica, la primera también de la imagen de la izquierda. La solución hipertónica es lo que te dije, ¿no? Cuando tomas tu vaso, tu agua del mar, en vez de que te hidrates, te vas a deshidratar. Así que tu célula va a sacar el agua, ¿no? Dentro de su célula. La difusión va a ser algo parecido. En este caso va a ser la dispersión de cualquier soluto en el solvente. Ya, la difusión va a ser la dispersión de un soluto en agua. Y la última sería la diálisis. La diálisis dice que es una filtración de moléculas pequeñas con una membrana semipermeable. Ahí tenemos una persona. Bueno, esto generalmente se utiliza para personas que tienen muchos tóxicos en su organismo, ¿sí? O sea, van a desintoxicarse en esta diálisis, ¿no? Y bueno, lo que va a pasar es de que van a filtrar la sangre. Por un lado le van a sacar la sangre, miren esa mano y la flecha con la sangre roja, la sangre intoxicada, la sangre roja medio oscura. Sí, va a pasar por un filtro, una bomba de sangre y todo eso. Le van a poner también lo que sería un anticoagulante, ¿no? Porque si no esta sangre se puede coagular. Después tenemos ahí a un filtro, el dializador, dice, ¿no? Es un filtro que va a separar todos los tóxicos, ¿no? Y lo vamos a hacer justamente por un filtrado, ¿sí? Tipo ósmosis. Entonces vamos a eliminar todos los productos de desecho y otra vez vamos a inyectar al cuerpo, ¿no? Por otro lado. Una sangre ya azulita con buena cantidad de oxígeno, con cero intoxicantes, cero sustancias tóxicas, ¿no? Y muy bien, chicos, hasta ahí sería la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta antes de culminar la clase? Yo, profesor. Sí, dígame. La clase acaba de explicar que la diálisis es la filtración de moléculas pequeñas con una membrana semipermeable. En este caso vio de ejemplo la limpieza, ¿no? De la sangre. Y en este caso, cuando la sangre filtrada vuelve a regresar al organismo, habría ya también otras sangre que aún no ha sido purificada, por lo tanto se mezclaría también con esas moléculas. Bueno, depende de la eficiencia del lugar donde lo hagas, ¿no? Si haces la diálisis en una clínica muy costosa, tienes los filtros nuevecitos y todo eso, yo creo que no. Pero si vas a un hospital del estado, así, los filtros puede que estén gastados, ¿verdad? Así que, bueno, alguna partícula media pequeña puede que se pase. Y sí, puede haber un tipo de intoxicación. Es por esto que, bueno, sería bueno revisar, ¿no? Hacer un mantenimiento a los hospitales y dar una chequeada a los filtros. Sí, buena pregunta también. No me había puesto a pensar, pero sí, eso puede pasar. Les doy un consejo, chicos, antes que nos vayamos. Bueno, mejor este consejo lo doy en privado. Cuídense bastante, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao, chicos. Chao, profe. ¡Profe!